olvidó colocar el tamaño de la muestra, ¿sí? Y en vez de cantidades, aquí colocaron el 80% y aquí el 20%. Y le presentan este gráfico ¿cómo se llama? Al propietario de la gasolinera. Y él, al ver ya este dato, va a decir, el 80% de 500 personas está interesado en pagarme con tarjeta de crédito. Entonces, él ya se va a empezar a proyectar, bueno, tengo 400 personas semanales que me van a pagar con tarjeta de crédito. ¿Y qué va a suceder? Al momento él lo instauró, ya están empezando a cobrar tarjeta de créditos, pero él se sorprende que al final de cuentas no son 400 los clientes los que están pagando con tarjeta de crédito, sino son 200. Entonces, ¿cómo creen que va a ser para este propietario de la gasolinera el reporte que le entregaron? Pues lo va a acreditar falso, ¿verdad? Porque él está teniendo la expectativa que de todas las personas, en lugar de tener claro que es de la mitad de la población de sus clientes por semana, el 80% va a pagar con tarjeta de crédito. Entonces, estos son de los cuidados que hay que darles al seguimiento, ¿o no? Va a ser muy distinto tener la expectativa de 400 clientes con tarjeta de crédito que 200, ¿o no? ¿Qué diré? Ahora, dentro de otros gráficos que se puede presentar información, son los de cuadros. Y básicamente esto es ordenar en filas y columnas información para comunicar. Algunas veces vamos a encontrar que un pie o una barra o un histograma no es suficiente para presentar resultados y estos son los más adecuados, que pueden llegar a comunicar bastante. Si se recuerdan, dimos el ejemplo de cómo complementar el pie, donde el pie lo acompañábamos de un pequeño cuadrito con todos los datos pequeños en porcentajes. Y vamos a encontrar que algunas veces es útil también trabajar mapas conceptuales. Entre estos mapas, aquí en este ejemplo estamos comparando dos criterios. Uno es en cuanto a la percepción del sabor de las cervezas que se presentan acá y que es en el eje vertical, y en el eje horizontal la relación en cuanto a la percepción del precio, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver ya posteriormente comparar entre las marcas y sacar conclusiones rápidas. Por ejemplo, les puedo preguntar cuál es la marca de cerveza más fuerte que sea económica. ¿Cuál me contestarían ustedes? Mr. Brau. Mr. Brau. Ok. Te dan cuenta que lo que mencionamos es la más fuerte y menor precio. Aquí tenemos en este caso Mr. Brau, pero todavía vamos a ver que más arriba está la de Old Milwaukee, etiqueta roja. Entonces, esta cumple el criterio de ser la más fuerte y esta también cumple el criterio de ser la de menor precio. Todavía comparado con la de Mr. Brau, vamos a ver que es más económica. Podríamos preguntar en algún momento cuál es la cerveza más fuerte y entre las más costosas, pues podemos decir la más fuerte entre las más costosas es la Budweiser, pero la más costosa será la Beck's. Y bueno, y podemos hacer este tipo de gráficos con otros elementos que nos puedan ser de utilidad. Ahora, ya por último, tener en cuenta que para la presentación de resultados es que los gráficos deben de llevar títulos. Cada gráfico debe especificar el tamaño de su muestra o submuestra que responde.
cuando hay preguntas unidas a otras, idealmente se deben graficar juntas. Es lo que hablábamos de tener una historia, una consecuencia y no estar saltando con datos, porque la idea es ir contando una historia a los lectores o a quienes les están presentando los resultados. Otro aspecto es no usar decimales para cada cifra. ¿Y qué creen ustedes que nos referimos con esto? ¿A qué nos referiremos con esto? Con los datos que le estoy colocando ahorita en pantalla. ¿Qué creen que estamos comunicando? Para empezar, una variedad de datos, no hay una exactitud más que solo el 25, podríamos decir que es exacto, el otro 20.33 es periódico, entonces no hay una exactitud de los valores, como Sí. que no hay una muestra completa, sino que se tomó al azar y solo se dijo eso. Sí, pues bueno, podemos tener distribución de porcentajes de algún resultado de esta forma. Pueden ser participaciones de mercado. Y anteriormente hablábamos sobre la importancia de lo que es mantener un formato. Y a esto va amarrado lo de decimales. Entonces, aquí ¿qué podemos notar? Que tenemos el 20 seguido por el consecutivo 3. El 25, como bien dijo Eddie, no tiene decimales. El 40.1 sí tiene 1 y el 4.38 tiene 2. Entonces, en este sentido, es que tenemos que uniformizar todos los resultados que comuniquemos. Si en este caso decidimos en algún momento decir, bueno, vamos a comunicar con 2 decimales todos nuestros resultados, pues vamos a tener 22.33. El 25 lo vamos a presentar con un 00. El 40.10 y el 4.38. Entonces, tenemos que darle uniformidad a todo lo que se presenta. Entonces, en este caso, 2 decimales, a pesar de que tengamos números enteros, pues igual, les vamos a incluir siempre las 2 decimales. Es muy importante calcular bien los promedios, las modas, las medianas, todo lo que se puede aplicar en cuanto a la estadística y aprovechar comparar elementos. Si por ejemplo están comparando edades o digamos en mi caso que evalúo tareas, pues las notas, cuáles son las tendencias de las notas. Podemos hablar sobre años de antigüedad en una empresa, y ir comparando estas estadísticas y qué variaciones pueden tener dentro de las variaciones. Y cuando sea posible, es adecuado presentar resultados de mayor a menor cada vez que sea posible. ¿Y esto por qué? Ejemplos como el que ven aquí en pantalla. ¿Sí? Vamos a encontrar que este varía mucho, ¿sí? No podemos saber cuál es el atributo más importante para Movistar. En cambio, si ordenamos de mayor a menor, encontramos fácilmente que cobertura es el atributo más importante y que la calidad es el menos importante. Ahora, si quisiéramos buscar eso en el gráfico de la izquierda, nos va a costar mucho. Lo podemos identificar, pero nos vamos a tardar buscando la información. Entonces, eso es también otra de las ideas o conceptos que tenemos que trabajar, que los gráficos tienen que ser fáciles de leer, tienen que ser los más intuitivos.
Ahora, de lo que hemos ido discutiendo, ¿qué me pueden decir que tiene malo estos dos gráficos o algo que les haga falta? ¿Diferencia de colores? Diferencia de colores podría ser necesario. Eso hay que evaluarlo, ¿verdad? Si es importante comunicar los atributos, pues se toma en cuenta. ¿Qué más? El tamaño de muestra. El tamaño de muestra, ¿verdad? No está incluido. ¿Algún otro aspecto? ¿Con qué? O sea, me refiero con la competencia, porque cobertura puede ser que para ellos sí tengan cobertura, pero si lo comparo con X empresa, puede ser que no tenga cobertura. Es muy importante colocar el contexto de lo que estamos discutiendo, ¿sí? Y a raíz de dónde viene esto, de tener claros los objetivos. ¿Sí, Alex? La fuente también. La fuente de la información, ¿sí? Esto se puede acompañar muchas veces cuando se coloca la muestra, ¿verdad? Porque generalmente, incluso cuando estemos presentando gráficos así, nosotros mismos hemos recolectado la información. Pero sí podemos colocar ejemplos como este, en el cual aquí decimos, muestras es quienes evalúan a Citizen, ¿verdad? Pero aquí se nos olvidó colocar la cantidad. Facilidad de lectura, pues hubiera podido ser adecuado colocar de mayor a menor estos resultados. Y probablemente, así como la recomendación anterior, bueno, hubiéramos podido diferenciarlos con colores. Otro gráfico que les voy a presentar aquí es este de Pi. Aquí, ¿qué podemos ver? Cosas buenas, cosas malas. Pues nos comunican la base, es todos los entrevistados, sí nos indican el tamaño de la muestra. En el caso de este, trabajaron un pastel, ¿sí? O un pie, que fue por codificación. Y como ejemplo, acompañaron de cuadros de muestras de respuestas que fueron consideradas. Si se dan cuenta, incluso los decimales están manejando un decimal. A pesar de ser 25 entero, incluyeron un decimal. Si trabajan colores que sean diferenciables a la lectura. Y en este caso, los que presentaron este gráfico consideraron que era importante colocar ejemplos de cómo eran las codificaciones que tomaron en cuenta. Muy bien. Entonces, aquí hemos llegado. Estas ya fueron las últimas recomendaciones en cuanto al criterio ya para elaborar un informe, ¿verdad? Aspectos del manejo de información, análisis de datos que hay que tener en cuenta, como la inclusión y exclusión de datos, y tenerlas presentes al momento de hacer los gráficos, ¿verdad? Y presentar los resultados y el informe final. Muy bien. Creo que nos hemos extendido un poco más de tiempo. En cuanto a las preguntas del foro 3, se las voy a estar publicando y también tengo pendientes las del foro 1, que igual se las voy a estar publicando. El foro 2 lo van a tener calificado para el día de mañana. En cuanto a las asignaciones, ya tienen todas las asignaciones calificadas y su evaluación también. Hay que tener cuidado con
la copia de materiales de Internet. Por ejemplo, dentro de las asignaciones, no se les estaba pidiendo introducción, conclusiones, y habían algunos trabajos que su introducción era la copia de un texto de páginas de referencia en Internet y de las cuales incluso no colocaron, ¿verdad? Entonces, incluso perdemos el objetivo, lo que es una introducción, que es presentar un trabajo. En este caso, en las asignaciones, hasta el proyecto final, se les solicita una introducción y conclusiones. Ahora, de hecho, no estamos pidiendo introducción, estamos pidiendo otros elementos. Lo vamos a poner ahorita en pantalla. Estos son los elementos que estamos pidiendo para el reporte final. No estoy pidiendo introducción sobre la importancia de investigación de mercados, no estoy pidiendo conclusiones de investigación de mercados. Simplemente enfoquémonos en el informe de un estudio. Pensemos que es una entrega profesional y esto es lo que estamos informando. Claro, por ejemplo, un aspecto como la muestra, ustedes pueden determinar la muestra necesaria del estudio que ustedes están realizando, son 380 o 420 resultados, pero yo no les voy a pedir que me presenten 380 o 420 resultados. Me es importante que sepan cómo calcularlo y tener definido si en algún momento ustedes trabajaron en investigación de mercados. Pero sí es adecuado que tengan algunos datos para poder manejar esta información y poder trabajar ejemplos de gráficos y conclusiones que vayan presentando. La fecha de entrega para el proyecto final va a estar para el 30 de marzo. Perdón, ¿alguien habló? Licenciado, yo le quería hacer una consulta. Sí. Yo estoy trabajando, tal vez usted ya como vio revisó los proyectos, estoy trabajando algo de Tigo, pero viendo ahorita lo de la muestra y viendo que en el cuadro CNI me fue un poco mal, consulto si puedo cambiarle un giro a mi investigación y ya no tomarlo de ahí, sino que tomarlo sobre otra empresa. ¿Por qué motivo? Porque la muestra de lo que yo estoy trabajando, más bien dicho, la población, serían 10 empresas, porque lo que se está trabajando a nivel de nube no es mucho. Bueno, Entonces, eso se justifica con el diseño de investigación. okay. Sí, ajá. Entonces, vas a poder contar y establecer cuál es la muestra. Existe el cálculo todavía. Si quieren manejar, dependiendo de la exactitud, de la probabilidad, puedes incluir todos esos elementos y determinar cuál es el tamaño de muestra representativa. O en dado caso, justificar por qué es necesario hacer en X o Y forma el estudio. No hay que cambiar todo por completo. Es simplemente poder justificar los elementos que tenemos. Sí, porque podríamos decir que la población son 10 empresas que trabajan, por lo menos en Guatemala, ¿verdad? Ese Sí. tipo de soluciones. Por Entonces, ejemplo, algo que va a ser importante, perdón, te interrumpí, ¿sí? lo habíamos pensado, o lo que había pensado es no ir a entrevistar a estas 10, sino que agarrar dos empresas de cada segmento, ¿verdad? Por ejemplo, Prime, mediana y pequeña. Sí. Por ejemplo, diferenciar, es lo que te iba a explicar, te iba a indicar, diferenciar cuáles son los criterios cuando es una prime, mediana y pequeña. ¿Cuáles son los criterios? ¿Es el nivel de facturación? ¿Es por la cantidad de empleados por la empresa? ¿Es por X y motivo? Si es una empresa joven, por la cantidad de años que está operando. ¿Cuáles son los criterios por los cuales van a diferenciar una muestra es X o Y? Eso es importante hablar en la metodología. Es desarrollar el tema de lo que representa la muestra. Ahora, para responderle a Ángela, el proyecto final está en entrega para el 30 de marzo o 31 de marzo. Todavía van a tener una semana adicional al finalizar las actividades que tengan esta semana. Licenciado, con una consulta. Sí, Álvaro.
En relación a esto de la tarea esta del informe, ¿verdad? En general, pues ya mucho de esta información ya la tenemos, ¿verdad? A partir de la determinación del propósito, del problema, la metodología, ¿verdad? En alusión a lo que comentaba el compañero Galván, en algunos casos, pues usted nos ha hecho algunas observaciones respecto a la forma que lo trabajamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, igual tendríamos que, no podemos cambiar de tema, sino que simplemente es considerar esas recomendaciones que usted nos hizo para efectos de generar esta información de informe, ¿verdad? Sí, mi recomendación es, por ejemplo, si es relacionado a los objetivos, es evaluar cómo fueron redactados y enfocarlos más a lo que es recolección de información y en que sí se pueden adaptar esos elementos. Entonces, eso sería como mis recomendaciones, ¿verdad? Igual aquí lo que también voy a estar evaluando es cómo definen la muestra, cómo hacen la discusión y los resultados y cómo los amarran con los objetivos. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces queda a las órdenes. Fue un gusto compartir con ustedes estas 3 videoconferencias. Estamos en contacto por correo o WhatsApp y cualquier duda sobre el desarrollo de los proyectos me pueden escribir un correo y mantenemos comunicación. Entonces, Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, compañero. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.